Nada presagiaba una noche tan intensa en Sant Joan d'Espí, pero cuando el silbato sonó y el balón rodó, el Barça tomó el control como si quisiera escribir una oda colectiva al fútbol bien hecho. Todo ocurrió el domingo 21 de septiembre de 2025, jornada 5 de la Liga, un día lluvioso, gris, tal vez incluso incómodo en lo climatológico, pero que el Barça convirtió en una ventana de luz. El rival era Getafe, un adversario que históricamente se ha mostrado incómodo, ordenado, combativo. Bordalás al mando, con su estilo habitual, buscando cortar líneas, frenar ataques, apostando por la intensidad, la presión, la fortaleza defensiva. Pero en esa noche, los azulgrana tenían más recurso que solo la posesión. Tenían fuego en los extremos, precisión en los pases, puntería y ganas, muchas ganas. Desde muy temprano, el Barça lo intentó. No esperó a que Getafe lo encajara todo. Con lluvia sobre el césped del Johan Cruyff, los de Hansi Flick salieron enchufados, con ritmo alto, intentando romper con combinaciones entre líneas. Dani Olmo, Pedri, Rápina, Ferran Torres, Lewandowski, nombres que en conjunto empezaron a formar una sinfonía ofensiva. Y en el minuto 15, después de varios intentos, llegó la primera pincelada, un pase filtrado de Rápina, Olmo enganchando la jugada, dejándole el balón de tacón a Ferran Torres, quien definió con potencia y habilidad al primer palo. Un gol que levantó los ánimos, que rompió el hielo, que hizo temblar al Getafe. El gol parecía despertar aún más al Barça, que entonces comenzó a imponer su voluntad no solo con posesión sino con verticalidad, con ataques por bandas, con filtraciones entre la defensa azulona. Getafe, encerrado atrás, intentando resistir, manteniendo la estructura defensiva, buscando cortar líneas y recuperar, buscando quizá contraataques, falta, choque, desconcentraciones de los locales. Pero la distancia entre los centros del terreno de juego y el área de Getafe parecía imposible de salvar para ellos. El Barça movía el balón con paciencia, pero al mismo tiempo buscaba el espacio con sentido, con intención. En el minuto 34 volvió el golpe. Ferran Torres otra vez, esta vez tras una jugada hilvanada que arrancó en defensa. Pasó por Pedri o quizá por Olmo, Rápina apareció entre líneas, le filtró y Ferran, con toda la calma del mundo ante David Soria, definió al palo largo. 2-0 al descanso, Barça dominador, Getafe quemándose por dentro, sabiendo que poco o nada había logrado pese al esfuerzo. Las estadísticas al descanso lo reflejaban, más tiros, más ocasiones, pero también una presión alta que impedía al Getafe respirar. La segunda parte comenzó con cambio de ritmo por parte del Getafe. Bordalás movió piezas, buscó desequilibrar, soltó hacia adelante, intentó usar la estrategia de balón parado, centros y remates desde fuera. Llegó una ocasión clara tras un disparo de Javi Muñoz, quizá la más peligrosa hasta ese momento para los visitantes. Pero enfrente estaba un Barça con Joan García seguro bajo palos, una defensa ordenada y principalmente un bloque ofensivo que no dejaba de generar peligro. Y entonces llegó el momento que terminó por cerrar la noche. En el minuto 62 Marcus Rashford, entrando desde el banquillo, corrió por la banda, desbordó, centró atrás y Dani Olmo, solo frente a la portería, empujó el balón con tranquilidad. Fue el 3-0. Gol sentenciador, gol que permitió que Flick comenzara a dosificar jugadores, pensando ya en lo que viene, pensando también en mantener el ritmo sin quemar energías. Getafe lo intentó hasta el final, con garra, con entrega, buscando al menos el consuelo del gol, pero el Barça ya había decidido que esa noche no había lugar para sorpresas. El clima, la lluvia, la grada pequeña del Johan Cruyff, todo quedó difuminado ante la superioridad del conjunto culé. El Barça mostró profundidad de plantilla, demostró que la rotación no es excusa, que los suplentes están listos si se les llama, que la identidad colectiva está intacta. Ferran Torres se lució, doblete, movilidad, desmarques, finalización. Dani Olmo asistió, definió, participó. Pedri coordinó, equilibró. El ataque fue asociado con pase entre líneas, con velocidad, con compromiso, con el deseo de cerrar espacios al rival. Pero no todo fue perfecto.
Aun con la diferencia, hubo momentos de tensión indispensable en un Barça versus Getafe. Getafe protestó algunas decisiones arbitrales, reclamó espacios, denunció entradas fuertes, sintió que el partido se tornó difícil no solo por lo futbolístico sino por lo emocional. Ferran Torres dijo tras el partido que Getafe a veces no propone nada, que intenta hacer muchas faltas para cortar el ritmo. Bordalás se molestó, acusó al delantero de falta de respeto, recordando que hay diferencias enormes presupuestarias, de plantilla, de historia. Y no le falta verdad. El Barça tiene, ofensivamente, un catálogo de jugadores que pueden decidir de la nada. Esa es también la grandeza, pero también el peso de la responsabilidad. Hubo, además, una polémica curiosa. Durante el tercer gol, un espontáneo saltó al campo con una bandera palestina, corriendo por la banda contraria justo mientras la jugada avanzaba. Getafe protestó que se trataba de una alteración del entorno de juego que pudo influir, que debía haberse detenido la acción, que no debió validarse el gol en esas condiciones. La seguridad intervino tarde. El público, dividido entre quienes no le dieron importancia y quienes lo vieron como una falla en protocolo. En el césped, sin embargo, nada se detuvo. Dani Olmo empujó el balón, el gol subió al marcador. Y la tensión creció, no por lo estrictamente futbolístico, sino por lo de fuera, por lo del aliento, por lo del compromiso simbólico que en partidos así se siente incluso en el aire. Al final, el 3-0 fue justo, acaso incluso corto para lo que se vio. Las estadísticas lo confirmaron. Dominó el Barça ampliamente, en tiros, en posesión, en precisión, en control del juego. Getafe trató con sus armas: orden, intensidad, pelea, frustración. Fue un partido donde, como suele pasar en estos enfrentamientos, el Barça mostró su capacidad de convertir la presión y su talento ofensivo en goles, mientras que el rival se quedó con las migajas, con ese orgullo de haber plantado cara, pero sin el bagaje para sostenerse bajo el aluvión barcelonista. En los vestuarios, Flick estará satisfecho. Su equipo no solo ganó, sino que lo hizo convencido, lo hizo sin necesidad de improvisaciones, lo hizo mostrando que tiene esa profundidad de plantilla que en partidos exigentes puede marcar la diferencia. Getafe, por su parte, tiene que revisar, rehacerse, pensar en cómo cuando se enfrenta a equipos grandes no le baste solo la resistencia sino también la propuesta, no solo aguantar sino también atacar con algo más que ganas. El público, mojado, tras el pitido final celebró. No fue en el Camp Nou, porque el Camp Nou aún no estaba autorizado completamente por cuestiones administrativas. Fue en el Johan Cruyff, estadio más pequeño, pero que aquella noche se sintió enorme. La afición respondió, alentó, cantó, respiró cada pase, cada gol, cada caño, cada atajada. Porque el fútbol grande no siempre necesita un gran estadio. A veces basta con convicción, luces bien puestas, camisetas que sienten el escudo como un compromiso, no como un adorno. Y mientras los jugadores se retiraban, dejando atrás el césped chorreante, el vestuario azulgrana debía tener ya la mirada puesta en el calendario que viene, en los próximos retos, pero también en este presente que deja lecciones, que los partidos se ganan desde la intensidad, desde la solidaridad, desde el saber cuándo apretar y cuándo gestionar. Que los delanteros necesitan espacios, que los mediocampistas deben conectar, que la defensa no es solo resistir sino iniciar ataques. Que el talento individual, si está al servicio del colectivo, es demoledor. Que Getafe puede doler, molestar, incomodar, pero frente al Barça de esa noche, ninguna estrategia fue suficiente. Se apagaron las luces, se recogieron las camisetas, y Sant Joan Despí volvió a su silencio habitual, mojado, fresco,
impregnado del olor a césped mojado, pero también con la satisfacción de una tarde-noche en la que el blaugrana volvió a recordarle al mundo que sigue ahí, dispuesto, con historia, con orgullo, con ese corazón que lleva dentro cada vez que pisa el campo. El fútbol ofreció espectáculo, ofreció emoción, ofreció también reencuentro con esa forma clásica de ver ganar al Barça, combinando, dominando, resolviendo. Y Getafe, aunque dolido, también se marchó con esa sensación de que contra los grandes el error lo paga caro, pero también de que el camino, aunque estrecho, existe, que a veces perder 3-0 no significa rendirse, sino aprender donde duele, que se puede corregir, que fuerza interna hay que cultivar para no solo evitar que te goleen, sino para desafiar desde hoy, mañana y los partidos por venir. Ese es el Barça Getafe de esta jornada, brillante por un lado, combativo por otro, marcado por la historia, por la tensión, por la lluvia. Un capítulo más en una rivalidad desigual en recursos pero apasionada, en la que el presente muestra que el Barça tiene hambre, tiene jugadores que responden y Getafe que pelea, que protesta, que sueña también. Y al final, eso es lo hermoso del fútbol, que incluso en la diferencia, el respeto por la lucha permanece, que cada balón peleado, cada entrada fuerte, cada grito de gol vale tanto como los 3 puntos. Y sin embargo, lo verdaderamente interesante de este duelo entre el FC Barcelona y el Getafe no fue solo el resultado final ni la contundencia del marcador, sino todo lo que se vivió alrededor del partido, desde los instantes previos hasta mucho después del pitido final. La lluvia, que comenzó siendo una molestia para algunos aficionados, terminó dándole un aire casi romántico al encuentro, como si el fútbol quisiera recordarnos que en la épica no siempre hace falta sol y brillo, sino también barro, gotas y un ambiente de batalla. Los jugadores del Barça parecían sentirse cómodos en ese escenario. Cada resbalón era aprovechado para ganar metros. Cada balón mojado se convertía en oportunidad de sorprender al rival. El Getafe, por su parte, sufría más con el clima. Sus intentos de armar contragolpes se diluían entre controles imprecisos y balones largos que no encontraban destinatario. En la grada se vivía otra historia, la de una afición que, aunque no estaba en el imponente Camp Nou, convirtió el pequeño Johan Cruyff en una caldera. Había cánticos que recordaban a viejas noches europeas, banderas agitándose sin cesar y un ambiente festivo que transmitía a los jugadores esa sensación de estar arropados por miles de almas dispuestas a empujar hasta el último segundo. Cada vez que Ferran Torres tocaba el balón, el público se levantaba como si ya supieran que algo iba a ocurrir, y cuando marcó el segundo gol, la euforia se desató de manera descontrolada. Abrazos entre desconocidos, gritos que se confundían con el sonido de la lluvia golpeando el techo de la tribuna. Lágrimas en algunos niños que vivían por primera vez una goleada en directo de su equipo. En el césped, la dinámica estaba clara. El Barça era dueño absoluto del balón, pero lo que más llamaba la atención era la forma en que gestionaba los tiempos del partido. No se limitaba a tocar de un lado a otro, sino que alternaba fases de posesión paciente con ataques fulminantes que rompían cualquier intento de orden defensivo del Getafe. Pedri se erigía en director de orquesta, moviéndose con inteligencia, siempre ofreciéndose como opción y distribuyendo con precisión milimétrica. Dani Olmo, con su movilidad, desordenaba constantemente las marcas de los azulones, mientras Rapina se encargaba de abrir el campo y forzar a los laterales a retroceder más de lo que hubieran querido. Lewandowski, aunque no marcó, fue clave en el trabajo sucio, arrastrando defensores, ganando duelos físicos y dejando huecos que Ferran aprovechó a la perfección. El Getafe, fiel al estilo de Bordalás, no renunció a su identidad. Hubo entradas duras, interrupciones constantes del juego, discusiones con el árbitro y reclamos por cada falta pitada. Para muchos culés, aquello era desesperante, pero la realidad es que esa ha sido siempre la fórmula del Getafe: incomodar, restar fluidez, sacar al rival de quicio. Sin embargo, frente a este Barça en plena forma, nada de eso funcionó lo suficiente. La superioridad técnica y táctica de los locales era demasiado evidente,
y cada vez que los visitantes conseguían cortar una jugada, en pocos segundos el balón volvía a estar en posesión de los blaugrana, listos para lanzar una nueva ofensiva. Uno de los momentos más tensos del partido se vivió a mediados de la segunda parte, cuando tras una falta dura sobre Rápina, se produjo un conato de enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos. El árbitro tuvo que intervenir rápidamente, sacando amarillas a los capitanes para enfriar los ánimos. La grada rugía pidiendo una roja, mientras Bordalás gesticulaba con indignación desde la banda, exigiendo que se aplicara el mismo criterio con el Barça. Estos instantes de fricción son ya parte del guión habitual de un Barça-Getafe, un duelo en el que los estilos tan opuestos chocan inevitablemente no solo en lo futbolístico, sino también en lo emocional. Con el 3-0 en el marcador, los últimos 20 minutos fueron un ejercicio de control por parte del Barça. Flick decidió dar entrada a algunos canteranos que recibieron la ovación del público, demostrando que el futuro también tiene cabida en noches de gloria. Entre ellos, destacó un joven lateral que, con descaro, se animó a desbordar y hasta probó un disparo lejano que se fue por encima del travesaño, arrancando aplausos de los aficionados. Estos detalles, aunque no cambian el resultado, sí refuerzan la sensación de que el Barça tiene una cantera viva, capaz de aportar frescura cuando más se necesita. El pitido final fue casi una liberación para el Getafe, que se marchaba de Barcelona con la certeza de haber sido superado en todas las facetas. Para los locales, en cambio, era motivo de celebración y orgullo. Los jugadores saludaron a la grada, algunos entregaron sus camisetas a los niños que habían esperado con ansias ese gesto, y la lluvia, lejos de apagar la alegría, la intensificó, como si el agua purificara el esfuerzo y lo convirtiera en recuerdo imborrable. Flick, con una sonrisa contenida, se dirigió al túnel de vestuario sabiendo que el plan había salido perfecto. 3 puntos más, un equipo motivado y una afición entregada. Fuera del estadio, en las calles cercanas, los aficionados continuaban celebrando, comentando los goles, discutiendo las jugadas polémicas y soñando con lo que viene. Algunos recordaban viejos partidos contra el Getafe, como aquel histórico 5-2 con hat-trick de Messi en su día, o las veces en que el conjunto madrileño logró sorprender al Barça con su estilo rocoso. Pero lo que todos coincidían era en la sensación de haber presenciado un partido redondo, de esos que fortalecen la confianza del equipo y reafirman la ilusión de pelear por todo. Lo que este encuentro dejó claro es que el Barça ha recuperado esa chispa que en algunos momentos recientes parecía apagada. Ya no es solo cuestión de ganar, sino de hacerlo con autoridad, con esa mezcla de talento y hambre que caracteriza a los equipos campeones. Getafe fue el invitado incómodo de una fiesta que terminó siendo blaugrana de principio a fin. Y aunque los madrileños se marcharon con la derrota, nadie duda de que volverán a ser un rival duro en el futuro, porque si algo distingue a Bordalás es su capacidad para mantener a sus equipos competitivos frente a cualquier adversario. La historia de este Barça-Getafe no acaba en el resultado ni en las polémicas arbitrales, sino en la huella que deja en ambos clubes. Para los culés, la confirmación de que tienen plantilla y estilo para aspirar a lo más alto. Para los azulones, la lección de que resistir no basta frente a un rival que combina inspiración con disciplina. Y para los aficionados neutrales, la demostración de que el fútbol, con lluvia, tensión, goles y pasión, sigue siendo el espectáculo más grande que existe.